Gracias, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Señor. There's no one like you, Lord. Espíritu Santo de Dios, eres hermoso. Eres grande. You're great. Abra sus ojos. Open your eyes. Denle un aplauso a Dios. Give a round of applause to the Lord. Bienvenido a cada uno de ustedes I bless each and every one of you por apartar este tiempo, for partying with this time, por estar con nosotros esta mañana. with being with us in this morning. Amén. Amen. Puede tomar su asiento. You can Salude take your a seat. la persona que está a la par. Welcome the person next to you. Salude a la persona que está a la par. Welcome the person next to you. Bendígalo. Bless him. Bienvenido a cada uno de ustedes. Welcome to each and every one of you. Le damos la bienvenida a las personas We que give the welcome pueden estar conectadas en las redes that can be sociales. connected in the social media. Amén. Amen. Amados hermanos, Brothers and sisters, quiero compartirles algo lo más rápido I posible. want to share something very quick. Hoy pareciera que no es parte de el logo que usted mira defendiendo el evangelio, It seems that it's not part of it, pero quiero compartirle algo but I want to Okay. share something que me llamó mucho la atención. that caught my attention. Que en la madrugada del día viernes, That in the morning of Friday o sería el sábado, pues en la or madrugada, Saturday, estando con los muchachos being with the guys, que siempre, bueno, se lo voy a decir, normalmente nos quedamos los viernes aquí en la iglesia después del usually we culto stay here Fridays con los muchachos y nos quedamos a compartir cositas. and we come to share a few things. Yo les compartía algo que me llamaba mucho la atención And I was sharing something that caught my attention en la escritura que vamos a leer al final, in the scripture that we're going to read at the end. y quiero compartirles algo And I want to share something que me llama mucho la atención a that mí. catches my attention to myself. La escritura habla en el Evangelio de Juan, In no, the Gospel of John, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, in chapter 1, y el verso 11 dice In que verse a los 11, suyos vino y a los suyos no lo that he, recibieron. to those who came and to those who they did not receive him. No quiero que usted malinterprete cómo se llama el tema, I don't want you to misinterpret this porque no estoy separando because I'm not separating un grupo. a group. No estamos separando un grupo. I'm not separating a group. Pero el tema le puse la vida de un gentil. But I put it as the life of a Gentile. La vida de un gentil. The life of a Gentile. No es que los judíos ni los griegos Not that the Jews and the Gentiles, o cierto grupo de personas Or no tengan, certain groups no don't tengan have anything. algo. Todos tienen algo. everybody has something. Pero así fue como recibí el tema yo, But that's how I received it. la vida de un gentil. The life of a Gentile. La palabra gentil en el griego The word Gentile in Greek, significa algo bien it sencillo, means something very simple. un extranjero, A foreigner. alguien que no es judío. Someone who is not Jew. Pero también quiere decir But it also means un pueblo pagano, persons o that sea, are un pagan. pueblo que adora a otros dioses. A people that worship another God. ¿Sí me entiende? Do you understand? Los gentiles son reconocidos por personas que adoran a otros The dioses. Gentiles are recognized as people who worship other O es un gods. pueblo pagano, como le llaman. Or people that are pagan, as they call them. Entendemos que la vida de los gentiles We understand the life of the Gentiles. no era igual que la vida de los judíos. We're not the same as the life of the Jews. Era separado, They were separated. eran diferentes. They were different. Hubieron muchas ocasiones There was many occasions donde los apóstoles tuvieron que disputar ciertas where cosas. the apostles had to discuss a few things. Amén. Amen. Yo no me voy a meter a hablar de lo que los gentiles hacían, I'm not getting into speaking about pero sí quiero what the hablar de lo Gentiles que ellos did. se movían en Dios. But I do want to talk about what they moved in God. Sí quiero hablar de lo que ellos hacían en I Dios. want to talk about what they did in God. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer ahorita One of the things that we're going to do right now es leer mucha escritura is to read a lot of scripture y agarrar algo pequeño. and to get something very small. Amén. Amen. Entonces, en Hechos capítulo 10, In Acts chapter 10, versículo 1 verse 1, al 5 dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. at Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. Versículo 2: piadoso y temeroso de Dios en toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. He and his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. Amén. Amen. En el versículo 2 solo quiero mencionar algo rápido ahí. In verse 2, I want to mention something Me very llama la quick. atención la característica de Cornelio. It catches my attention his Si characteristics. usted no sabe, o tal vez sí sabía, If you don't know, or maybe Cornelio you es do un know, hombre Cornelius is a man, gentil, a Gentile, pero aún él conocía a Dios. but even he knew about God. Él sabía cómo orar, He knew how to pray. él sabía cómo buscar, He knew how to seek. él sabía cómo ofrendar, He knew how to give. él sabía cómo dar. He knew how to give. Amén. Amen. Un hombre gentil, A Gentile man, abriendo misterios, speaking about mysteries, abriendo los ojos espirituales, opening the spiritual eyes, viendo ángeles seeing angels que se le presentaban a la casa. that were presenting to him in his house. Amén. Amen. Entonces el versículo 14 dice así, So verse 14 it says like this. del mismo capítulo. The same verse. Entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Surely not, Lord, Peter replied. I have never eaten anything impure or unclean. En los versículos anteriores, In the verse before Pedro this, había tenido una visión porque según la escritura, Peter sees a vision él tenía hambre. because he had Y en he lo was que le hungry. cocinaban la comida para And que while él they cooked comiera, him food, dice que subió a la azotea. he went up to the Y estando ahí upper esperando, room and is waiting there. por eso es que Dios siempre aprovecha todas las cosas. That's why God always takes advantage of every moment. ¿Sí? No era casualidad que Pedro tuviera hambre. It wasn't normal that he was just hungry. Dios aprovecha hasta las cosas más pequeñitas. God takes advantage of even the smallest things. Entonces cuando Dios mira que Pedro tiene hambre, So dijo when que God sees that Peter es is tiempo hungry, de poner en concuerda la he says visión de that it's Cornelio. important to put the things together. Entonces se abre el cielo, So heaven is open tiene una visión, abre He el has a cielo, vision. cae un lienzo and something falls. de reptiles, de animales y Of cosas así. reptiles, of animals. Y Dios le dice, And Pedro God says, come, mata y come. Peter, come. Kill Entonces and Pedro kill. contesta en el versículo 14 And Peter replies que and says, ninguna cosa inmunda él come. that nothing impure he has eaten. Amén. Amen. Dios le dice, hey, God tells him, no le llames inmundo don't call a impure estas cosas. what I've pured. Amén. Amen. Verso 24 Verse 24. dice así. It says like this. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. The following day he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. Ahí donde usted da cuenta la forma de la mentalidad de los gentiles. That's when you can tell the form of the Gentiles. Porque en el versículo que sigue, Pedro le dice, hey, Because the verses that no come me forward, estés adorando a mí, he says, don't worship me, porque yo soy hombre igual que tú. because I am the same man as you. Incluso hay una escritura que habla que cuando un ángel se le presentó a Even when alguien the angel presented someone, y adoró al ángel, le And dijo, worship "Oye, the no me angel. estés adorando, yo the soy angel un said, don't siervo worship tuyo. me, I am a keeping your servant. Porque el único que recibe adoración Because es only el que one who está en el deserves cielo. glory is Es he el- who en el is the Father, cielo. the Son. Lo único que recibe adoración. The only one who receives worship. Pero la vida de los But gentiles the life of the Gentiles es que ellos tenían otros is dioses. that they had a different God. Amén. Amen. Solo estoy leyendo todos los versículos. Verso 28. Verse 28. Cuando usted pueda lo lee todo en casita. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. He said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. O sea que Pedro So Peter, no era fácil. it wasn't easy. Pedro no era. Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer God had to do what he had to do para que Pedro pudiera entrar a una so casa that de un Peter could gentil, enter the house of a Gentile. para que Pedro pudiera llegar a ese So lugar, that Peter could enter that place. para que Pedro pudiera ir y compartir So that Peter could go and share lo que les hacía falta a ellos, what they needed of God. lo que les hacía falta a ellos. What they needed of God. Amén. Amen. ¿Quieres saber qué le hacía falta? You don't want to know what he was El missing? bautismo del Espíritu Santo. The baptism of the Holy Spirit. Hechos capítulo 10 versos 44 y Verses 45. 44 and 45. Dice así la escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos y
y de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. Está poderoso lo que Dios hace, ¿no? It's very powerful what God does. Está poderoso, ¿no? It's very powerful. Por eso es que la Escritura dice que That's what the de lo scriptures vil say. y lo menospreciado Él escoge. From the weak and the little, God chooses. Está poderoso esto. It's very powerful. Los de la circuncisión Those who are of circumcision, o los judíos que or fueron the con Pedro Jews who were with Peter, se quedaron they were sorprendidos astonished al ver to see que los gentiles también that the habían Gentiles sido as well bautizados were being baptized bajo el poder del Espíritu by the Santo power de of the Dios. Holy Spirit of God. Habían sido They bautizados were y baptized. dijeron, oh, And they ¿qué es said, esto? what is this? Yo pensaba que la promesa era They para thought that the nosotros promise was nomás. just only to us. Yo pensaba que la promesa, I thought that the promise, porque lo que pasa en el Pentecostés because what happened in Pentecost, no es lo mismo que pasa en el domingo de resurrección. it does the same thing that happens in the Sunday of Resurrection. Entonces, entendemos So we understand que los gentiles that the Gentiles tenían una had capacidad a capacity de poder recibir al Espíritu to Santo. receive the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque en Juan dice, en Juan 1 dice In John 1 it says que él a los suyos vino y los suyos no lo that to him recibieron. who came, but they did not receive him. Amén. Amen. La vida de un gentil The life of a Gentile. poderoso. En el camino de Jesús, en el camino que Jesús In the walk recorrió, that Jesus took, él encontró personas que tuvieron una fe muy he grande found many people who had great faith, y eran gentiles, and they were Gentiles. no eran judíos. They were not Jews. Por eso es que en Mateo, That's why in Matthew, si va conmigo a la escritura, if you follow me in Matthew, o si usted está escribiendo, apúntelo para que después pueda reunir todas las pasos, so that you may todas take las, all the things, se me olvidó el español, las piezas, las the pasos, pieces, para que se mire bien bonito. so that you could look very beautiful. Mateo capítulo 8, Matthew chapter 8, verso 5, verse 5. dice así: It says like this. entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, Lord, gravemente atormentado. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Verso 7. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesus said to him, shall I come and heal him? Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y él viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast of Abraham, Isaac, and Jacob in the Escucha este kingdom último of heaven. versículo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into a darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y se te ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. Tremendo, ¿no? Very powerful, right? Defendiendo el evangelio. To defending the gospel. El último versículo le The last dice, verse it says, mas los hijos del reino then the sons of the serán kingdom echados will be thrown a las tinieblas, outside, de into afuera. darkness, outside, y ahí será el lloro and there will be the crying y el crujir de dientes. and gnashing of teeth. En pocas palabras, In few words, el ser parte de un reino to be part of a kingdom no nos garantiza does not guarantee us que vamos a entrar. that we're going to enter. Amén. Amen. Necesitamos una gran fe. We need a great faith. Jesús en este hombre Jesus in this man encontró una fe muy grande found a great faith que no había encontrado en Israel, that was not found in Israel, que no había encontrado en un that judío, was not found in a Jew, que no había encontrado en todo el caminar que that él was not tenía. found in the whole way that he Lo walked. encontró He en la found vida it in de the un life gentil. of a Gentile. ¿Por qué? Porque
Mire, en toda esta escritura hay muchas In all cosas. these scriptures, many El things. gentil sabía manejar códigos. The Gentile knew how to manage keys. Literalmente, si usted pone If atención, you put el attention, gentil sabía manejar códigos. the Gentile knew ¿Cómo how to Jesús keys. entendió y comprendió How did Jesus know de and que este understand hombre that this man tenía una fe tan grande? had a faith so great? Por los códigos de autoridad. By the keys of Que él sabía authority manejar. that he knew how to manage. Sí, de sencillo. Very simple. Comprendió, He understood. este hombre comprendió esos This man códigos muy understood those interesantes. keys. Very interesting. ¿Sí? Yo creo que si Jesús caminara en este tiempo, I think that if Jesus walked in this time, todos nosotros all of us quisiera que estuviera en la casa. would want him to be in the house. Quisiéramos matar y hacer la mejor barbecue para tenerlo ahí, We would want to have the most barbecue to him, para have que him él be there, llegue a la casa so he could go to the y house pasen las cosas que tiene que and the pasar. things can happen. Este gentil le dice, This Gentile says, hey, no soy digno que entre a I'm mi not worthy casa. for you to enter my house. No soy digno que I'm not entre. worthy. O sea, es interesante, ¿sí o no? It's very interesting, right? Porque pareciera que está menospreciando a Because it Jesús. seems that he's belittling Jesus. No, lo que pasa es que está a punto de mostrarle What la happens is fe, that he's about to la show fe que él tiene. the faith that he has. Está a punto de mostrarle He's about to show the faith que las ondas sonoras que están en el aire that the waves tienen la capacidad have the para capacity llevar la palabra to take the word al otro lado del mundo. at the other side of the world. Tiene la capacidad They have the que capacity Jesús decir la palabra So Jesus y said el the word, milagro va a and the suceder. miracle will occur. La fe tan grande, The faith so great. porque voy a poner este ejemplo, aunque tal vez no es como claro mencionarlo conforme a la escritura, pero según la escritura nos But according to enseña Scripture, it teaches us que Pedro llevó a Jesús a that su Peter casa, came to Jesus at his house. y entrando Jesús en And casa entering Jesus sana at la Peter's house, suegra de he Pedro. takes out sana la suegra de Pedro. takes out Peter's. Entonces cualquier persona So whichever en aquel person tiempo in that time hubiera deseado tener a Jesús en would su have casa, decided to have Jesus in the house. hubiera deseado. Would have had En la desired. escritura nos enseña que un hombre tuvo que subirse a un árbol The Scripture said that the man had to climb a tree para poder ver a to Jesús. be able to see Jesus. Y estando ahí Jesús le dice, hey, And baja to be there, porque Jesus says, voy a "Come entrar down, a tu because casa. I'm entering your house." No, se puso contento. Oh, And he got so Jesús happy. viera mi casa. Jesus, come to my house. Pero este hombre le dice, But this man no soy says, digno de que entres I en am mi not casa. worthy that you enter my house. Pareciera, It looks, si nosotros pensamos muchas veces con nuestros propios and we pensamientos, think with our own thoughts, pareciera que estaba menospreciando a Jesús. it seems that he's belittling Jesus. Pero no estaba menospreciando a Jesús. But he wasn't. Estaba a punto de mostrarle la He was fe about tan to show grande the que había. faith that he had. Amén. Amen. En la Biblia solo registra dos casos. In the Bible, it records two Conforme a lo cases. que Jesús o en el Nuevo Testamento se habla. Or in the New Testament. Porque en el Antiguo Testamento se habla Because del in the Padre Old de la Testament, fe. It talks about the father of faith. Y hay muchas personas más. And there's many De other la people fe. of faith. Pero en el Nuevo Testamento se encuentran dos But in the New ocasiones Testament, there's two de dos occasions personas of two people que Jesús se quedó admirado de la that fe Jesus tan was grande. amazed of the faith. Amén. Amen. Quiero leerle también para que entremos el segundo caso I want to read as well, so we enter the second case. en Mateo capítulo 15. In Matthew chapter 15. Mateo capítulo 15 Matthew chapter 15. y el versículo 21. In verse 21. Dice así la escritura. The verse says like this. Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. A Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues las voces, pues da voces tras nosotros. Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de He Israel. answered, I will send only to the lost sheep of Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los He perrillos. replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat from the crumbs that fall from their master's table. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that very moment. Porque muchas Because muchas many times, personas, many people, muchos
judíos Many Jews miraban a los gentiles así. looked at the Gentiles as Los that. miraban de esa forma. They looked at them in that way. Los menospreciaban. They belittled them. Los miraban a un lado, pues. They looked at them as belittled. Entonces Jesús le habla de esa forma So tan Jesus fuerte. speaks to him in such a strong way. Es interesante, ¿no? It's very interesting. Si usted compara las dos escrituras que If you leímos, compare two los dos scriptures that we ejemplos, read, or the two stories, Jesús nunca dijo, Jesus never said, me está menospreciando. they're belittling me. Y esta mujer nunca dijo, And this woman never said, no lo puedo creer, I can't believe it. que viniera del Hijo de Dios That it came from the Son of God. y me dijera así. And then he called me like this. No, ella no se puso a llorar. She didn't begin to cry. Ella dijo, esta es mi oportunidad She said, this is my para opportunity demostrarle to la show fe him que hay en the mí. faith that is in me. Para demostrarle la fe que To hay show en him mí. the faith that is in me. Entonces ella sabiamente le contesta, So wisely she answered, de las migajas que caen de las mesas del amo, the food that falls off the también children's comen bread, los the animalitos. dogs also eat it as well. Entonces Jesús, cuando mira esa expresión, So when Jesus sees the expression, dijo, oh He said, mujer, great woman, tan grande es tu fe, great is your faith. tan grande es tu fe. Great is your faith. Solo hay dos personas en el Nuevo There's Testamento two people in the New Testament que Jesús registra de una fe that Jesus grande, records as a great faith, de una fe grande, as a faith that's great. y son gentiles, And they're Gentiles. no eran judíos, They're not Jews. eran gentiles. They were Gentiles. ¿Sí me entienden? Are you understanding me? Lo tremendo que es esto. The powerful that this is. La vida de un gentil. The life of a Gentile. No estoy hablando de las perdiciones que ellos hacían. All the things that they did. Incluso hay una ocasión Including this an occasion. después de lo que Pedro hizo, después de lo que Pedro hizo con Cornelio. After Peter did with Hay una Cornelius, ocasión que él tiene que regresar otra vez he has to go on once y again comparte todo lo que pasó and shares y se everything he's empieza done. una discusión And there begins a discussion. y empiezan a discutir que And no, they begin to que discuss por qué, que Now por why qué this fuiste y and todo why did eso. you go? Por eso es que la Biblia dice algo muy claro. That's what the Bible says, something very Es clear. mejor obedecer a Dios que a los hombres. It's better to obey God than men. Por eso Pedro lo hizo. That's why Peter did it. ¿Sí me entiende? Aunque él sabía que se lo iban a comer vivo. Even if they knew that they were going to eat him alive. Y como Pedro, hay muchas ocasiones que provocan cosas a los gentiles. And there's many occasions that provoke Como some Pedro Gentiles. conocía As el Peter círculo knew con el que él se rodeaba. the circle that he was in. Entonces cuando Pedro, hay una ocasión So there's que el an occasion apóstol Pablo that Apostle Paul, le dice, he tells him, hipócrita. hypocrite. Imagínense. Imagine. ¿Por qué? Porque Pedro llegaba con los Because gentiles Peter went with the Gentiles y comía. and he ate. Pero cuando venían con But judíos, he went with the Jews. se comportaba como, He behaved no puedo comer eso. in a way that he didn't want to eat what he ate. Entonces el apóstol Pablo le dice, So "Hey, Apostle Paul no comes seas and says, hipócrita. don't be a hypocrite. Pablo era judío, hermano, Paul was a Jew de nacimiento, dice la of escritura, blood, de la tribu de Benjamín, creo. Si of no the me tribe of equivoco. Benjamin. Pablo no era cualquier cosa. He wasn't anything. ¿Sí me entiende? Y él trabajaba con los gentiles. And he worked with the Gentiles. La vida, yo siento a Dios, la vida de un The gentil life of a Gentile, es poderoso. it's powerful. Este pueblo marcó algo These people grande mark something so en el great Nuevo Testamento, in the New Testament. en el camino que Jesús And in the hizo, walk that Jesus did. en lo que Jesús se And movió. what Jesus moved in. Es impresionante. It's very impactful. Cuando usted lee en Mateo, When you're reading Matthew, que es donde se encuentra la genealogía de Jesús, when you find the genealogy of usted va a Jesus, encontrar gentiles you're ahí going to en find medio. Gentiles in the middle of it. Dos personas que le voy a mencionar Two people de gentiles of Gentiles. es Ruth It's Ruth y Rahab, la and ramera. Rahab the prostitute. ¿Cómo ve eso? Parte de la genealogía de Part of the Jesús. genealogy of Jesus. Está en Mateo, amado hermano, It's in capítulo Matthew, 1. Ahí chapter empieza 1. It la begins the genealogía de genealogy Jesús, por si of usted la quiere Jesus, leer. if you want to read Y it. después se va al Antiguo Testamento y And then you go to conforma Old Testament. y mira de dónde viene Ruth And you see where y Ruth quién era comes from Rahab and who was Rahab. y por qué se conecta. And why do they connect? Por eso es que la genealogía es un poco aburrido leer That's todas why the esas genealogy cosas is a bit boring. porque se mencionan tanto nombre, Because so tanto many nombre. names are Pero hay mentioned. muchas cosas que But se there's pueden many aprender things ahí. that we can learn in there. Hay muchas cosas interesantes There's many things para that we can entender learn el in concepto y there. la To historia understand the y concept cómo of the se fue story formado. and how it was formed. Amén. Amen. Ya para terminar, To finish, vamos a leer la escritura we're going to read the con scripture la cual recibí este tema. for which I received this. Juan capítulo 19. John chapter 19. Ponga mucha atención Put a lot of attention con el lema defendiendo el evangelio. with the theme Ténganlo en of la defending the cabeza gospel, conforme a lo que vamos leyendo. with what we're believing. Amén. Amen. Porque como les dije, no voy a meterme a hablar tanto. Because like I said, I'm not Porque going to la speak a escritura lot. muchas veces, Because scriptures many times, o 100%, or 100% of o the la time, mayoría de, or majority of the de todo el times, tiempo,
se predica sola. It preaches itself. Juan capítulo 19, John chapter 19, verso 1. verse 1. Vamos a leer mucho, hermano, We're going to read a lot ahorita. right now. Para poder llegar, hay que leer, hermano. Bueno, dice así la palabra de Dios. The word of God says like this. Juan capítulo 19, verso 1. John chapter 19, verse 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Then Pilate took Jesus and had him flogged. Verso 2. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. They Y clothed him in a le purple decían, robe and went up to him salve el again. rey de los judíos. Hail, King of the Jews. Y le daban bofetadas. And they slapped him in the face. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirá, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Look, I am bringing him out to you to let you know that I find no basis for a charge against him. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. When Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, here is the man. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificale, porque yo no hallo delito en él. As soon as the chief priests and their officials saw him, and they shouted, crucify, crucify. But Pilate answered, you take him and crucify him. As for me, I find no basis for a charge against him. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. The Jewish leaders insisted, we have a law, and according to that law, he must die because he claimed to be the Son of God, Defendiendo el evangelio. defending the gospel. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio. Dios mío, Padre, parece lengua esto. Y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. When Pilate heard this, he was even more afraid, and he went back into the palace. Where do you come from? He asked Jesus, but Jesus gave him no answer. Se sorprendió, ¿ah? He surprised them, right? Mire, Pilato era un gentil. Pilate was a Gentile. Se sorprendió. He surprised. Ni los judíos preguntaron eso. And nor the Jews asked him. Los que ellos estaban defendiendo algo, They were defending something, como el apóstol Pablo. as Apostle Paul. Amén. Amen? Entonces le dijo Pilato, So then Pilate said, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? don't you realize I have power either to free you or crucify you? Escuche cómo habla Jesús. A veces hay unos que no les gusta cómo habla Jesús, ¿no? Look how Jesus answered. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendréis contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. You would have never known no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who has handed me over to you is guilty of a greater sin. Toda autoridad viene del cielo, All authority comes from y aún heaven, las que están puestas sobre la tierra. and even the ones that are put on earth. Por eso cuando un rey se levantó That's why when a king gets up y quiso gloriarse and wanted to glorify de las himself, cosas que él of the tenía, things that he had, se le apareció el Dios hablándole and God spoke to him y le dijo, and said, vas a comer zacate como los you're animales. going to eat grass like the animals. Dios mío. Verso 12. Verse 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, y todo el que se hace rey a César se opone. From then on, Pilate tried to set Jesus free, but the Jewish leaders kept shouting, if you let this man go, you are no friend of Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar. Tremendo esos hombres, ¿va? Very powerful, these men. Tremendo. Buscando siempre Finding a way, la forma the form, de provocar or algo to provoke something por su ideología by Por their su ideology, pensamiento. by their thoughts, y por muchas cosas. and by many things. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata. When Pilate heard this, he brought Jesus out and sat down in the judge's seat at a place known as the stone pavement, which in Aramaic is Gabbatha. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. It was the day of preparation of the Passover. It was about noon. Here is your king, Pilate said to the Jews. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. But they shouted, take him away, crucify him. Shall I crucify your king? Pilate asked. We have no king but Caesar, the chief priest answered. Diga conmigo, Say with me, yo no soy así, diga. I am not like that. No tenga miedo, hermano.
Yo no soy así, Say, digo, I am not like that. defendiendo el evangelio. Defending the gospel. Padre, ayúdanos. Verso 16. Verse 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Finally, Pilate handed him over to them to be crucified, so the soldiers took charge of Jesus. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Carrying his own cross, he went out to a place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. Y ahí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. There they were crucified him with two others, one on each side and one in the middle. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Y muchos de los judíos leyeron este título por el lugar donde Jesús fue crucificado. Estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign that was written in Aramaic, Latin, and Greek. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. The chief priests of the Jews protested to Pilate, do not write the King of the Jews, but that this man claimed to be the King of the Jews. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Pilate answered, what I have written, I have written. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Amados hermanos, Brothers and sisters, en todo lo que hemos leído in everything that we've read, se pueden mencionar muchas cosas. many things can be mentioned. Podemos mencionar muchísimas cosas. We can mention many things, Pero algo que me llama la atención but something that catches my attention es que este hombre era gentil. is that this man was a Gentile. Este hombre no era judío, This man was not a Jew. era un romano. He was a Roman. Y todos los que no son And all judíos those who are not Jews son gentiles. are Gentiles. Amén. Amen? Hay algo que me llama mucho la atención, There's something that catches my attention, que este hombre, that this man, escuche bien, hear this out, este hombre this man es el primero is the first que reconoce a Jesús como that rey. recognizes Jesus as the King, Y eso que no era judío. and not that he was not a Jew. ¿Por qué? Why? ¿Por qué él reconoce a Jesús como rey? Why does he recognize Jesus as Porque King? él escribió un letrero. Because he wrote a writing, Él lo escribió en 3 idiomas. and he wrote in 3 languages. Según los estudiosos hay According to studios, algo impresionante en los there's 3 something idiomas. impacting in there. Que Pilato en pocas palabras no That se dio Pilate cuenta Was noticing de las profecías de los avivamientos. the prophecy of the revivals. Así para que usted le dé curiosidad So you may be y curious, se meta a estudiar un and you poco may be able to study a bit del lenguaje latín. of the language of Latin. Solo nacen 2 idiomas, It comes 2 languages, el portugués the Portuguese y el español. and Spanish. Amén. Amen? Cerca de los avivamientos. According to the revivals. Es impresionante. It's very impacting. Dios va a usar a los latinos. God is going to use the Dios va a usar Hispanics en los últimos tiempos, in the last times, los últimos avivamientos. in the last revivals. Amados hermanos, es algo tremendo. Brothers and sisters, Pilato no se dio cuenta lo que él hizo. Pilate didn't know what he was doing. No se dio cuenta. He didn't know what he was doing. E incluso él no se dio cuenta He didn't even know que con ese letrero estaba that with that evangelizando. writing he was evangelizing. Sí, leo ahí, puso Did you read it very atención, clear? que dice que muchos That creyeron many of the Jews read porque de the lo sign lejos miraban because they saw from far el rey de los judíos. the King of the Jews. Es impresionante. It's very Hay impacting. 2 cosas que pasan. There's 2 things that happen. Una, One, hay judíos que creyeron. there's Jews that believed, 2, and the other, los griegos diciendo: the Greeks saying, ¿cómo es posible how is it possible que estos hombres that these men están matando a su propio rey? are killing their own king? ¿Cómo es posible How is it possible si se creen tan religiosos if they believe themselves to be so religious o tienen tanto or they conocimiento de have la so much escritura, knowledge of the scripture? están matando They're killing a su propio rey? their own king. Por eso es que el apóstol Pablo, That's cuando why se Apostle presenta al país de Grecia o a When he los presents griegos, himself to Greek, le pregunta: he asks them, hey, ¿y tú qué onda? ¿Qué What's going on? ¿A qué What Dios le God estás do you tirando serve? tú? Entonces el apóstol Pablo, so Apostle Paul says, mira ahí que And looks around. hay un altar que dice And there's an altar. al Dios desconocido. this is the unknown O sea, en God. pocas palabras, los griegos, In a few words, a Greek, que tienen muchos they dioses, have a lot of gods. estaban adorando a un Dios. They were worshiping a God. Y el apóstol Pablo les presenta al And Dios, Apostle Paul presents to them God. a ese Dios que ellos adoraban And en that's ese to that God altar, they worship. a ese Dios que ellos adoraban ahí And en to ese that God that altar. they worship in that altar. Entonces, entre pensamientos So y many palabras, thoughts and words. puede ser que los griegos conocían algo It could be that the Greeks knew something
del Torah. of the Torah, Puede ser que conocían algo or that they knew something de los rollos. of the rolls of the Puede ser que scriptures habían leído that they read, donde decía en where it said Isaías in Isaiah que iba a venir alguien. that someone would come. Entonces es interesante It's lo very que Pilato hace. interesting what Pilate does. Pone en duda la veracidad de Yeah, unas puts personas in doubt the thoughts of que people defendían algo. that defended something. Porque yo me imagino a los griegos y dicen, ay, mira, Imagine the Greeks saying, mira estos locos matando ahí a Look at su these rey. crazy people killing ¿Qué their es own eso? king. What is this? Y los demás ahí, And the rest around bueno, them. ¿qué está pasando? What's going on? Dos cosas pasaron. Two things happened. Unos creyeron Some believed y otros criticaron. and others criticized. ¿Sí me entienden? Entonces, algo que yo quiero decirles, amado hermano, Something that I want to say, brothers and y sisters, espero que no le vaya a doler tanto, and I hope that it doesn't hurt as pero well. muchas veces nosotros But many times us, estamos llenos we're filled de la presencia de Dios with the presence of God. y nos movemos en los dones And como we los move in the gentiles, gifts of like Gentiles. pero queremos ser como judíos, We want to be like Jews, defendiendo cosas defending things que no tienen that sentido. have no sense. Tenemos la presencia de Dios, We have the pero presence of queremos God. ser judíos, We want to be like Jews. con mucha ley en la cabeza, With so much word in con our mucha mind, escritura, with so much scripture, que se olvidan that we forget de poder sentir la of presencia de being Dios, able to feel the presence, de poder ser gobernados to be por el able to Espíritu governed by the Santo. Holy Spirit. ¿Sí me entienden? Are you understanding? Muchos de nosotros Many of us, somos gentiles we're Gentiles. en el aspecto In the- de las dimensiones poderosas In the way of the que Dios dimensions tiene con nuestras that vidas, God del has with our Espíritu lives, Santo, with de la the Holy relación, Spirit and the relationship, de lo que hacemos como Of hace what we Cornelio, do. de ofrendar, de diezmar, of offering, de orar tithing, siempre a of Dios, praying to God, de clamar a Dios, cry out to God, de buscar to seek esas cosas those things ocultas que dice that says Jeremías, in que el que Jeremiah, clama a Él that se le those who call mostrará. out, he will ¿Sí me show entiende? himself. Pero a veces nos comportamos como judíos, But many times we behave like Jews, dando golpes por acá y dando golpes por allá. hitting here and there. ¿Sí me está entendiendo, Are you hermano? understanding? Está difícil eso, ¿no? It's very difficult. O quieres ser judío Or do you want to be a Jew? o quieres ser gentil. Or you want to be a Gentile? Amados hermanos, si nos vamos a la rama de los judíos, If we're going to be getting ourselves from the Jews, conectados con la presencia de Dios, connected with the presence of God, también hicieron cosas poderosas. they also did powerful things. Porque la escritura dice Because the scripture que says cuando el apóstol Pedro caminaba, that when Peter la walked, sombra the de él shadow of sanaba a him los enfermos. healed the sick. Entonces, si nos conectamos de esa forma, If we connect ourselves también that los way, judíos hicieron cosas the grandes, Jews also did great things, cosas muy poderosas. very powerful things. Pero hay muchos de nosotros But there are many of us que somos como Saulo that were like Saul y no como Pablo. and not like Paul. ¿Sí vio la diferencia? Do you see a difference? ¿Usted ha leído eso, amado hermano? Have you read that? ¿Ha leído el encuentro que Pablo Have you tuvo? read the encounter that Paul has? Que él, todo lo que él era, That everything that he had, creció a los pies de that Gamaliel, he grew up in the feet of Gamaliel, celoso bajo la ley, dice. jealous under the law. Conocía varios idiomas, He knew tenía varias various, nacionalidades, he knew nationalities. tenía conexiones con los altos. He had connections with the high Agarró una people carta y He got a quería ir a letter matar a todos los cristianos que and wanted to kill estaban. all the Christians. ¿Me explico? Are you understanding? Muchas veces nosotros queremos ser como Saulo Many times we'll be like Saul y no como Pablo, and not like Paul. porque Saulo es alguien Because Saul is someone y Pablo es otra persona. and Paul is a different person. Cuando llega el profeta y le pone When la the mano, prophet comes and puts the hand, ¡pum! Se le vieron los ojos, the eyes open se le cambió la visión, and the vision changes. cambió todo Everything changed. y dijo, And he suéltenme said, let me go porque me quiero comer la tierra. because I want to eat the earth. Eso es lo que Pablo hizo, amado hermano. That's what Paul did, brothers and sisters. Empezó a predicar y hasta He que lo began to agarraron. preach. No, cálmate, cálmate. Necesitas aprender algo. You need to learn something. Necesitas hacer esto. You need to do this. Pero fue tremendo. But it was very powerful. Amados hermanos, Brothers and sisters, me llama mucho la it atención catches my attention lo que hicieron los gentiles. what the Gentiles did. Y hay muchas cosas más. And there's many other things. Hay muchas cosas más. There's many other things. Así que, amado hermano, So brothers and sisters, no nos sintamos menospreciados let us not think of as little porque somos gentiles. because we're Gentiles. Usted es judío si nace en Israel. You're a Jew if you were born in Israel. Usted es judío si nace aquí en Estados Unidos con padres. You're a Jew if you're born here in the Judíos. United States with the Jews' parents. ¿Sí me entiende? Are you understanding? Pero Dios nos ha escogido. Because God has chosen us.
Algo que me llama mucho la atención, Something that catches my ya attention para terminar y to orar, finish and to pray. dice el verso 21. Verse 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: The chief priest no said, escriba rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de do los not write the judíos. king of the Jews, but that this man claimed to be the king of the Jews. Respondiendo Pilato: lo Pilate que he answered, escrito, What I have written, he escrito. I have written. Y según mi Biblia aquí, And according to my Bible, tiene un punto. it has a thought. O sea, se acabó. It finished. Lo que he escrito, What I've written, he escrito. I have written. No más. No more. Hasta ahí. From there. Sea como sea, However it is, les dolió. it will hurt them. Les dolió. It hurt them, brothers and sisters. Porque tomó. Jesús murió como un rey. Because Jesus died like a king. Jesús murió como un rey. Jesus died like a king. Y mucha gente lo reconoció después de esa Many esa people knew him escritura after que that puso scripture. Pilato. Ellos no querían, They didn't want. lo querían matar, They wanted to kill him. pero que no apareciera nada de rey. But that nothing would appear as king. Pero Jesús murió como un rey. But Jesus died as a king. Amén. Amen? Y Él salvó, vino a la tierra a morir came por to cada uno de earth. nosotros, To save each and every one of us. para salvarnos, To save us. para salvarnos, To save us. para poder conquistar reinos, To be able to conquer para poder kingdoms. conquistar cosas To be able grandes. to conquer great things. Amados hermanos, Brothers and sisters, aún en medio de los errores, in the midst of the errors, como el que cometió Cornelio, as Cornelius committed, se le postró. he got up and Aún en medio de los errores, in the midst of the errors, Dios God permitió permitted que toda su casa, that his whole house, que toda su that familia his whole family, y sus amigos and íntimos his close friends recibieran, would be able to receive, como dice la Escritura, el as the don del scripture Espíritu says, the Santo, gift of the Holy Spirit, la llenura del the Espíritu filling of Santo. the Holy Spirit. ¿Sí me entiende? Pocas palabras, In a amados few words, hermanos, brothers and sisters, en medio de los pequeños in errores the midst of the great, small o details, grandes errores or que great errors cometamos, that we commit, tenemos que we have entender to understand que las that misericordias de the Dios son mercy of grandes God, y que Él nos va a ayudar and He will help us, y que Él nos va a sacar and He will take us y out, que Él nos va a levantar and He will lift us up, y que Él nos va a hacer que crezcamos and then He will do that we y que Él nos grow, va a dar más de su and He will presencia, give us more of His que Él nos va a abrir presence, los ojos, that He will open our los eyes, oídos, our ears, dimensiones, dimensions, lo que usted quiera pensar whatever you want to think about, en el mundo in espiritual, the spiritual world, en el evangelio, en in the todo. gospel, and everything. Amén. Amen? Amados hermanos, Brothers and sisters, esto que acabamos de leer this that we read, se conecta un poco it connects a bit con defendiendo el evangelio, with defending the gospel, porque estas personas because these people estaban defendiendo algo were defending something que posiblemente that possibly por los tiempos all the times que ellos tenían that they had, y por el estudio and for the study, y por las reglas and for the rules, y por todo lo que había, and for everything that there was, entre comillas, in words, posiblemente tenían razón. perhaps they were right. No pudieron entender They weren't able to understand el cambio de mentalidad que venía. the change of mentality that there was coming. ¿Sí me entienden? Yo les decía a los muchachos de esa madrugada, I said to the people there in that early morning, en el fútbol soccer in soccer, hay generaciones, there's generations. hay generaciones. There's generations. Y cuando entra el cambio de And when generación, the change of generation enters, se sufre. it suffers. Pero los entrenadores hacen But the una trainers, cosa, they do something. siempre tienen entre 3 They always have 3 a 6 or 6 o 5 or 5 mayores, greater que le llaman ellos, that they call. que tienen que ser el ejemplo a los jóvenes That que they have están to be the dentro de la examples selección. of the youth that are in the Normalmente la selection. selección tiene 32 personas. Normally the selection has 33 people. Entonces, solo hay 3, 4 adultos There's 3, 4 adults que tienen un recorrido They en have a otras career. eliminatorias, in other places, en otros conocimientos, in other knowledges, y los demás son jóvenes. and the other ones are youth. Pero aún en medio de todo eso, But in the midst of all of that, el cambio de the mentalidad change of o el mentality cambio de or the generación change of se generation, sufre. it suffers. Y hay selecciones tan grandes And there's selections que very great cuando han entrado a esa etapa that when they enter that place, no han podido lograr el objetivo que ellos quieren, they haven't been able to reach the que es ir al objective, mundial. and it's to go to the World Cup. ¿Sí me entiendes?
Entonces los judíos So the Jews se les llegó la hora, are taking the hour, se les llegó el tiempo they're taking the time de tener un cambio de to have a mentalidad, change of mentality, de tener un cambio de to have a generación. change of generation. Amados hermanos, lo que Jesús vino a hacer What Jesus came to do, no fue sorpresa. not just a Está surprise, escrito en el Antiguo it was written Testamento. in the Old Testament. Está escrito, It amados was hermanos. written, brother and sister. Ahí está. It was right there. Ellos lo leían todos los domingos. They read every Sunday. Todos los domingos tenían la capacidad. All the Sundays they had the capacity. Según lo poco que conozco, According to the little I know, a una cierta edad el niño at a judío certain age, a Jewish kid se sabe toda la Torah has to know all the Torah. y nosotros apenas no sabemos algo. And as a parent, we barely know some Imagínense, things. se Imagine. sabe toda la Torah. They know all the O Torah. sea, ellos conocen, They knew. saben bien toda la escritura, They knew exactly the whole scripture. pero llegó el tiempo del cambio de But the time mentalidad, came of a change of llegó el mentality. tiempo del cambio The de time came of a generación, change of generation. pero no lo But entendieron. they were not able to understand it. Hay unos que lo entendieron. Some understood it. ¿Y sabe quiénes lo entendieron? And you know ones who did not understand. ¿Sabe quiénes lo entendieron? You know who understood it? Lo que dice la escritura. The ones that say the La scripture. escritura dice The scripture says que escogió a personas that he chose people, que se quedaron sorprendidos. that they were surprised. Se levanta el apóstol Pedro The y, apostle Peter gets up. y se quedaron sorprendidos y And they were dijeron, surprised and said, este hombre this man tiene poca letra. has a few En letters. pocas palabras, According, no tiene nada de estudio. he had nothing of study. O sea, en pocas palabras, In a few words, su trabajo, his work, hay algo como están el doctorado, están todo eso, pero is all those things. el oficio que él tenía, The job that he had, que no es lo mismo que un doctor, that was the same thing as a doctor, era ser pescador. was to be a fisherman. Entonces, los que entendieron So el those cambio who de mentalidad Understood the change el of cambio de mentality, generación, the change of generation, son los que tenían poca letra. are the ones who had few words. Poca letra. Few words. Aunque no creo que Pedro no sabía. Even I believe that Porque Peter según didn't las know. reglas, a cierta edad, ellos tienen que Because saber at a todo. certain age they had to know. Ellos tienen que saberse la They escritura. had to know the scripture. ¿Sí me entienden? ¿Me explico? Are you understanding me? Ellos no comprendieron They don't understand el cambio de the generación. change of generation. Yo quiero animarlos I want to y conectarle esta palabra connect dentro, you this word dentro de sus pensamientos, inside of your thoughts, dentro de su espíritu, inside of your spirit. que a veces nosotros That sometimes us, tenemos que hacer cambios we need to have changes de generación. of generation. Cuando yo le hablo de nosotros, When I talk about no us, estoy hablando de que viene este y vamos acá. I'm No, not talking about this and go to nosotros here. mismos I'm dentro talking de about nosotros ourselves, our own tenemos que selves. hacer muchas veces cambios Many times we have generacionales to do change dentro de nosotros. generational that are in us. ¿Sí me entiendes? Tenemos que hacer cambio de mentalidad We dentro de have to do a change nosotros. of mentality inside of us. Porque muchas veces nosotros, Because many times, por no hacer ese cambio de for not doing that mentalidad, change of mentality, perdemos. we lose. Perdemos, amor. We lose, brother and sister. Porque estos hombres, Because these men, es como cuando hay un enojo it's like when there's anger, muy fuerte, very strong, que la persona se ciega. that the people get blind. Estos hombres estaban ciegos. These people were blind. Estos hombres estaban muy ciegos. These people were blind. No pudieron entender They were not able to y understand and comprender understand que el Hijo de Dios estaba a la par de that the ellos. Son of God was right next to him. Sabemos que la Escritura se tiene que cumplir. We know the scripture has to be fulfilled. Todo cumplió. Everything was fulfilled. Porque Jesús dijo, yo no vine a quebrantar la Because ley. Jesus said, I did not come to Yo break vine the a que la law. ley se but I came cumpliese. to O sea, fulfill todo the se law. tenía que cumplir. Everything has to be fulfilled. Incluso lo que Judas hizo Even tenía what que Judas cumplirse. did had to be fulfilled. ¿Sí me entiendes? O sea, tenía que cumplirse. It had to be fulfilled. O sea, en pocas palabras, Jesús iba a morir. Jesus was going to die. Porque si él no moría, entonces Because he didn't die. en vano era In su vain venida. was his coming. Amén. Amen. Yo sé que es de mañana y a veces nos da un poquito de sueño. Pero gracias por estar aquí. But thank you for being here. Y espero que esta palabra haya sido de edificación para I su hope vida. that this word is of edification in your life. Por lo menos si usted no se acuerda de todo lo que Perhaps if you don't leímos, remember about everything I said, acuérdese que tenemos que hacer cambio de mentalidad, remember that we need to do a change of un mentality, cambio de a change generación. of generation. ¿Sí, amado hermano? Nos quedamos así, nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos. Y así pasa. Y así pasa la vida. Y después no pudimos conquistar cosas Then we weren't able to conquer stuff porque no pudimos lograr nada. because we weren't able to accomplish anything. ¿Sí me entienden? Are you Porque no understanding? pudimos hacer un cambio. Because we weren't able to do a change. Amén. Amen. Mire,
Mire los cambios de mentalidad tan importantes que son. Look at the change in mentality that are so important. Cuando Jesús resucita, When Jesus resurrects, se le aparece a los discípulos. the disciples appear. No voy a mencionar cosas ahí para no explicar tanto, pero se le aparece a los discípulos. He appears to the disciples. En el Evangelio de Juan está escrito todo In the eso. Gospel of John, En los últimos everything's capítulos. written in the last Se le chapters. aparece, He appears to them habla con ellos, and Raw talks to hace them. muchas He cosas, does many things. sopla algo, He blows hace something. esto, hace lo He does otro. this and there. Miran cuando Él es levantado, They see when he's lifted up, pasa todo lo que pasa. and everything happens. Pero ¿sabe qué hace Pedro? But you know what Peter does? Regresa al mismo lugar He de goes él. back to the same place that he was in. Pero si Jesús le había dicho, hey, But if Jesus yo told te him, voy a hacer I'm going to make you pescador de hombres, a fisher of men. porque Él regresa Why a does he seguir go pescando. back to be fishing? Regresó al mismo lugar. He goes back to the same place. Cuando Jesús se le aparece, lo encuentra ahí, When en el Jesus mismo goes lugar. and finds him in the same place. Cuando se le aparece, ahí Where he pescando. appears himself, finds him in the Y same place. les dice, oh, tienen que ir a And tell them, subirse aquí, subir you allá have to go here and y there esperar and wait el Pentecostés. to the Pentecost. Pero, entre comillas, nosotros éramos pensados que después de todo, Pedro ya estuviera But we thought that predicando after por everything, acá, Peter would predicando por already allá, be preaching. haciendo por esto y lo otro. No, se fue ahí y Jesús He lo went encuentra ahí. to the same place that he was in. Si no me equivoco, creo que hace el mismo milagro que le hizo. He did the same miracle. Pero hasta hace un pescadito ahí en la orilla. O sea, se le aparece He appears to him y habla con and ellos speaks to y them los manda al Pentecostés. and goes and sends them to the day of Pentecost. Y ahí estuvieron esperando, they were there waiting. esperando la promesa. The promise. Cuando llega la promesa, When the promise comes, entra el cambio de mentalidad the change of mentality en comes. Pedro And Peter, y empieza a tomar el mando and he begins to take on the y charge, empieza a predicar. and he begins to preach the Y word. dice que esto pasaba, And so that this se happened, convertía, se that they convertía. converted. ¿Sí me entiende Are you la understanding? importancia del cambio de The mentalidad? importance of the change of mentality. ¿Está aquí, amado? Are you here, brother and sister? La importancia del cambio de The mentalidad. importance of a change of mentality. En la vida In the life, no hay casualidades. there's no casualties. Todo está escrito porque Dios lo quiere. Everything's written because God is written it. Bueno, si usted no lo cree, pues yo por lo menos lo voy a creer. If you don't believe it, I believe it. No hay casualidades, ¿por qué? It's not casualty. Porque hubiéramos pensado que Pedro, Because we could have todo thought lo that que Peter, caminó con Jesús, who walked todo lo with que Jesus, se le dijo. everything that was said, Yo he leído un poco de Pedro I've por read a algo bit que about estoy Peter, escribiendo. but that's something that Y yo I'm sé reading. que Pedro estuvo casi en todo, And I amado. know that Peter was almost in everything. En lo malo y en In lo the good bueno, and in y the good. en la revelación, In the en esto, revelations, en and lo in this, otro, and there. en que Jesús le dijo Satanás And y that Jesus estuvo told en him todo. Satan, everything. Pero cuando pasa todo, But everything cuando, happens. cuando Jesús está los 3 días ahí muerto, When él, he's 3 days dead, él regresa a pescar. He goes back to go and fish. Se me acabó todo. And everything's done. Yo le dije, no, que no te suceda eso. I told him that I won't Yo let no this te happen quería to you. dejar. I don't want to leave Re- you. Nosotros podíamos pensar, wow, Pedro debería estar ya pescando, But you think hombre. that Peter should already be. No, pero no, aunque caminó con Jesús, su But even if he mentalidad no walked with había Jesus, cambiado. his mentality was not Se le changed. aparece Jesús en la resurrección, habla esto, habla lo Jesus otro, habla, appears in y the después los resurrection. manda después de la promesa, And after the promise, después del bautismo en el Espíritu And after Santo, the baptism conforme a of la the Holy escritura que habla Juan, el about what we were Bautista, reading in John, se sueltan, amado hermano. he was let loose. ¿Qué estamos esperando What nosotros? are we waiting for? Tener un encuentro con Dios, To have an encounter with God? esperar un ángel que descienda. To wait for an angel to come down? No sé, amado hermano. Yo creo que conforme a la palabra que tenemos en nuestras manos, I think that with the word we have in our hands, ya teníamos que haber cambiado nuestros we pensamientos, should have already been changing our thoughts, nuestra mentalidad, our mentalities, para poder conquistar reinos y generaciones. to be able to conquer Amén. kingdoms. Amen? ¿Usted piensa que es lo mismo You think it's the same predicarle a Andy to preach to Andy o hablar con él or to speak to him como hablar con Rebeca? than to speak with Rebecca? No es lo mismo. It's the same. Son diferentes They're generaciones. different generations. ¿Sí me entiende? Puede ser que haya 1, 2, may be that when 3, it's 1, 2, or 4 3 or códigos 4. importantes que se usa para él, They're very important for que lo him voy a usar en ella. that I can use in her. Pero no es lo mismo, But amado it's not the hermano. same. Sí, no es esta generación This generation, está en otro nivel. they're in a different level. Yo hasta inglés me sacan porque Then even the English will take me out. si no me pierdo. O Because sea, if not, I lose amado myself. hermano, mire, él me comprende He understands y me. podemos pasar And then we can una spend hora hablando 1 hour español speaking Spanish. y no me va a exigir el inglés. And he's not going to ask for English. Pero con Rebeca, But with Rebecca, 25 palabras, 25 words. una me va a decir en español y One is going to be in 24 en Spanish, inglés. and the rest are going to be in English. Amados hermanos,
Son diferentes They're in generaciones. different generations. Tenemos que cambiar nuestra We mentalidad. have to change our mentalities. Pero hay código But there's keys que todavía se puede usar. that they could be Yo le used. digo a Andy, I can tell them. Dios tiene el poder para sanarte ese God has the dolor. power to heal the pain. Yo le voy a decir, I'm Rebeca, gonna say the same Dios thing to tiene el Rebecca. poder para God sanarte has the ese power dolor. to heal that pain. Hay cosas que tal vez no se van a cambiar, pero There's things that may not change, no le podemos entrar but por we can't muchas answer cosas. in many things. Bueno, yo creo que hablé mucho más. Póngase de pie. Stand up on your feet. Vamos a orar. We're gonna pray. O la palabra está buena Or the word is good, o usted está bien despierto or you're very awake. para poder seguir hablando, para poder You're seguir gonna keep speaking conversando de los evangelios, of de the lo que gospel, Jesús hizo, of what de Jesus lo que did, hizo el apóstol of Pablo, what Apostle de Paul lo que did, hizo of Pedro, what Peter did, de lo que hicieron estos grandes siervos de of what Dios, these great men of God did. que cometieron errores, Did they commit errors? sí, Yes, pero están escritos aquí en la palabra. but they're written here in the word. Y si están en la palabra que And if they're in fue the word inspirada por Dios, that was inspired by the Lord, amado hermano, mire, le voy a dar una visión mental I'm going to give you a mental vision o un conocimiento or o un knowledge sueño, no sé. or a dream. I don't know. Mire, haga todo lo posible Do whatever it is de que el día que usted se muera, that the day that you die, que quede algo registrado. that something is registered. No sé cómo lo va a hacer. No sé, escriba un libro, Write a book. haga su canal de YouTube y ponga solo un video toda la vida ahí, no sé, pero amado hermano, de verdad, porque a mí me impacta It impacts me. cómo la vida de estas personas How the life of these están people registradas en una palabra que da vida. are registered in a book that has life. Y si ellos fueron hombres como And if they were a nosotros, man like us, nosotros podemos dejar algo escrito we que could leave impacte, something written o algo que marque a las generaciones. that ¿Sí me marks entiende? generations. Entonces, si usted se mete eso a la If mente, you wrote that in your no es mind, para que sea una carga, it's not to be a burden. es para que usted It's that you anhele algo más may desire something y else pueda dejar marcadas and generaciones. be able to mark generations. Todo lo podemos hacer. Everything we could do. No necesitamos ser predicadores, We don't need to be preachers. no necesitamos ser We cantantes, don't need to be no worshipers. necesitamos ser We don't need adoradores, to be worshipers. no necesitamos ser un artista. We don't need to be an artist. No necesitamos eso para poder dejar marcada una We don't need generación. that to be able to mark a generation. ¿Sí me entiende? You're understanding me? ¿Cuántas madres hay aquí? How many mothers are here? Yo estoy seguro 100% I'm sure 100% que usted ha marcado a sus hijos. that you have marked children. Si yo le contara todas las marcas que tengo de mi mamá, Dios mío. No, pero no de esas marcas, de esas no sea así. De esas marcas que le dieron a uno, no. Esas son feas, esas duelen. No, pero hay cosas que después uno dice, en el momento uno dice, está mi mamá tan dura que no. In the moment you complain, Pero después uno dice, but after, you si no say, hubiera sido por eso. if it wasn't for O that, sea, marcan. it marks. O sea, no importa que usted sea famoso o lo It que doesn't usted, matter you're aunque famous. con solo ser padre, Or just being hermano, a parent, amigo, a se brother. puede marcar a alguien. Something can be marked. Y cuando el día de mañana nos vamos a recordar, ¿sí me Because the day of entiendes? tomorrow we're going to remember. Escriba un libro, hermano. Read a book. Vamos a orar